muchachos, hoy día quiero tocar el tema de temporizadores, ya que mayormente cuando es la primera vez que se ve estos temas como que se confunde mucho los tipos de temporizadores y su funcionamiento. Así que quiero empezar nombrando cada elemento para que más o menos vean cómo es que funciona el cada décimo. En sí va a haber dos tipos de temporizadores, unos que son temporizadores neumáticos y otros temporizadores electrónicos. Pero en el K-décimo por ahora nos vamos a enfocar en los que son temporizadores neumáticos. ¿Cuál es la diferencia? Que temporizadores neumáticos no tienen bobina propia, por lo que para hacer funcionar este temporizador tiene que montarse en el contactor, o sea, van a compartir la misma bobina, por eso es que se coloca en paralelo, ¿no? Se coloca en paralelo. La diferencia con los temporizadores electrónicos es que los temporizadores electrónicos sí tienen bobina propia, ¿no? Entonces, nos vamos a enfocar en temporizadores neumáticos. De acuerdo a su funcionamiento, hay dos, que son temporizadores a la conexión y temporizadores a la desconexión. Entonces aquí la mayoría se confunde, ¿no? Su funcionamiento. Primero vamos a la simbología. Aquí en temporizadores a la conexión, si se fijan, en una especie de aspa en la parte izquierda. Entonces, aquí cuando veas esto, ya es temporizador a la conexión. Y cuando veas este otro elemento que es un temporizador, pero está pintado en la parte izquierda, todo está pintado es a la desconexión. Un temporizador a la desconexión. Bien, ahora, ¿cómo es el funcionamiento? Estos son ejercicios sencillos y voy a empezar eh, nombrando cada elemento. Por ejemplo, este es un pulsador normalmente abierto. Entonces, doble clic y le vamos a editar el nombre. Le vamos a poner un S1, Enter. Entonces, si yo pulso este de acá, la corriente va a venir, se va a activar esta bobina. Vamos a nombrar esta bobina, le vamos a poner un K1. Es el contactor, ¿no? Entonces, si yo le coloco a K1 y quiero que haya un enclavamiento, aquí en su contacto, que es de esta bobina, le voy a poner el mismo nombre, que es K1. Entonces, hasta ahorita, si yo pulso, va a haber un enclavamiento porque la energía va a llegar a esta bobina. El contacto normalmente abierto de la bobina va a cambiar de posición, se va a cerrar y por ende va a haber un enclavamiento. Este va a permanecer cerrado y este, como es un pulsador, va a regresar a su estado normal. Bien, hasta ahorita se prende el motor 1, por decirlo así. Pero supongamos que yo quiero que dentro de 5 segundos se prenda el motor 2, por ejemplo, que es este. Entonces, este es un temporizador a la conexión. Doble clic en el temporizador y vamos a poner un T1. ¿Ok? Entonces, si esta bobina de acá se activa y como están en paralelo, o sea, comparten la misma bobina, también se va a activar el temporizador. Por ende, eh, una vez que se active, esta bobina va a empezar a contar, ¿no? Vamos a colocarle 5 segundos. Okay. Va a empezar a contar y su contacto, una vez que termine de contar el tiempo que yo le he colocado, que son 5 segundos, su contacto, que es este de acá, fíjate bien en la simbología, mira cómo en la simbología no te vayas a confundir con el contacto de los contactores, mira, son diferentes, no te vayas a confundir, aquí tiene una especie de C, una especie de C. Este es para el temporizador a la conexión. Te pido por favor que te fijes bien en el examen, no vayas a dibujar otra cosa. Entonces, si yo le coloco acá un T1 en su contacto del temporizador, le voy a colocar un T1. ¿Qué pasa si yo le coloco otro nombre? El programa no te lo va a reconocer y no va a funcionar la simulación. Entonces, una vez que termine de contar,
su contacto va a cambiar de posición, o sea, este está normalmente abierto, pasa cerrado y la corriente viene por acá, que es a la bobina número 2. Okay. Bien, y si yo quiero que estos dos se apaguen, porque hasta ahorita están prendidos, pues le coloco un pulsador normalmente cerrado, un P1. ¿Listo? Entonces voy a explicar de nuevo cómo es el funcionamiento. Eh, Pulso, entra la corriente, se activa la bobina. Como este es un temporizador neumático, comparten la misma bobina. En físico tú vas a ver que este va montado encima del contactor. Eh, y al activarse la bobina, pues su contacto va a cambiar de posición, se va a ver un enclavamiento. Y desde que llegue energía aquí, este se va a activar y va a empezar a contar los 5 segundos que le puse. Una vez que termina de contar los 5 segundos, su contacto, que es este de acá, va a cambiar de posición y la corriente viene por acá y se activa el motor 2. Listo, y para apagar los dos, un pulsador general, un P1. Eso nada más. Eh, Ahora quiero explicar el temporizador a la desconexión, el funcionamiento. Igual, vamos a colocarle aquí un S2, un pulsador normalmente abierto S2. Si yo pulso este de acá, viene aquí a la bobina le vamos a colocar bobina 3, para que no se repita con los demás ejercicios, ¿está bien? Bobina 3. Si esta bobina se activa y yo quiero que haya un enclavamiento, entonces aquí su contacto le voy a poner un K3. Tiene que tener el mismo nombre, si no el programa no te lo va a reconocer. Entonces hasta ahorita, pulso, se activa la bobina, hay un enclavamiento. Bien, ahora, ¿cómo es el funcionamiento? ¿Cómo es el funcionamiento del temporizador a la desconexión? Primero voy a nombrarle, le voy a poner un T2 y este es su contacto del temporizador. Quiero que te fijes bien. Bien, mira la diferencia con el contacto del temporizador a la conexión. Son muy distintos. Aquí, por ejemplo, a la desconexión tiene una especie de C invertida. Así que quiero que te lo grabes bien cuáles son sus contactos. Entonces a este contacto le voy a poner el mismo nombre que el temporizador a la desconexión, que es T2, para que el programa lo reconozca. ¿Está bien? Y a esta bobina le voy a poner un K4. ¿Listo? Ahora voy a explicar el funcionamiento. Si yo pulso aquí, se energiza la bobina, hay un enclavamiento por su contacto. Desde que le llega energía al temporizador, a la desconexión, sus contactos van a cambiar de posición. O sea, no voy a esperar a que cuentes para recién cambiar, como es este de acá, sino que ni bien le llega energía al temporizador, le voy a poner 3 segundos, ni bien le llega energía al temporizador, sus contactos ya cambiaron de posición, así de frente, sus contactos ya cambiaron, ¿no? Entonces, este se cierra y se energiza el contactor 4, ¿no? Y entonces, ¿cuándo empieza a contar? Empieza a contar cuando yo le desconecto o cuando yo le quito la energía al temporizador. Le voy a poner acá un P sub 2. Entonces, si yo le quito energía aquí, todo esto ya no va a funcionar. Entonces, ahí es cuando el temporizador a la desconexión va a empezar a contar para que su contacto regrese a su posición inicial. ¿Ya? Vamos a hacer un repaso. Aquí le llega energía en el temporizador a la conexión, le llega energía y empieza a contar para que su contacto recién cambie de posición. En cambio aquí no. En el temporizador a la desconexión le llega energía y ahí sus contactos cambian de posición de frente, o sea, no espera que termine de contar. Aquí en el temporizador a la desconexión, ¿cuándo empieza a contar? Pues cuando se le quite energía y la posición de su contacto regresa a su estado normal, a su estado original, ¿no?
Listo, vamos a ver. Vamos a ver lo que es la simulación. Quiero colocarle lo que son pilotos de señalización, como para que se note mejor. Listo, acá le voy a colocar aquí en el... eh, em, para que se note mejor. Y aquí. Acá le voy a poner un L1 y acá le voy a poner un L2. ¿Sí? Lo voy a cambiar de color. Acá le voy a colocar un amarillo y aquí le voy a colocar un rojo. Listo, vamos con la simulación. Entonces, si yo pulso y llega energía, va a haber un enclavamiento, este se va a activar, va a empezar a contar, termina de contar los 5 segundos, se cierra, se activa la bobina 2. ¿Se ve? Está contando, termina de contar y cierra su contacto, ¿no? Y se activó el motor 2 y se activó el contacto 2. Pero ahí el contacto sigue activado, o sea, ha cambiado su posición. Y si yo quiero que regrese a su estado original, pues un pulsador normalmente cerrado, ¿no? Pulso y se energiza todo y todo cae, ¿no? Todo vuelve a su estado normal. Ahora aquí en el temporizador a la desconexión, pulso, va a haber un enclavamiento y desde que se energiza el temporizador 2, sus contactos de frente cambian, ¿no? De frente cambian de posición. Pulsé y su contacto cambió de posición de frente. ¿Cuándo empieza a contar? ¿Cuándo este empieza a contar? Pues cuando ya desenergizo todo, o sea, apago todo esto y ahí empieza a contar los 3 segundos que le puse para que su contacto regrese a su posición original, nada más. Empieza a contar los 3 segundos y todo esto cae, nada más. Eso fue todo el ejemplo, es sencillo, lo único que te pido es que te grabe la simbología del temporizador de la conexión y el otro que es a la desconexión y te grabes la forma de sus contactos, ¿no? Porque la mayoría se confunde y en el examen le coloca un igualito a este, ¿no? Y ahí es cuando el profesor te quita puntos. No te quita puntos, bueno, no te hace válido el ejercicio porque no va a funcionar. Entonces te pido que te grabes la simbología de este de acá y repases el funcionamiento más que todo, ¿no? Es fácil. Eh, a continuación quiero hacer un ejercicio donde involucre estos dos como para que eh, te des cuenta mejor cómo es que funciona esto. Así que vamos a ver otro ejercicio. A ver, el ejercicio me dice lo siguiente. Presiono el pulsador normalmente abierto, el pulsador Start. Se va a activar el contactor 1. Después de 2 segundos se va a activar el contactor 2. Y cuando presione el pulsador normalmente cerrado, que es el pulsador de paro, se va a desactivar el contactor 1 y después de 3 segundos se va a desactivar el contactor 2, ¿no? Apagándose todo. Listo, vamos a empezar nombrándolos primero. A este le vamos a poner S1. Le voy a colocar un K2. ¿Ya? Entonces, repasamos. El ejercicio me dice que presione el pulsador Start, se activa la bobina 1 y desde que le llega energía a esta bobina, sus contactos del temporizador a la desconexión
cambian de posición de frente, o sea, este se cierra, pero estos aún permanecen abiertos, por lo tanto no se activa nada aquí. Desde que le llega energía a esto, ya el temporizador de la conexión empieza a contar, ¿no? Empieza a contar, y cuando se cumplen los 2 segundos que le puse, su contacto del temporizador a la conexión cambia de posición. Ahí recién cambia de posición. Entonces ahí se cierra todo y se activa el contactor 2. Como se activa el contactor 2, su contacto, el caso 2, cambia de posición, ¿no? Hay un enclavamiento. Entonces, ese es para el encendido. Ahora para el apagado, me dice que presione el pulsador normalmente cerrado, que le voy a poner P1. Presiono y desde que se va la energía al contactor 1, todos los contactos del temporizador a la conexión se abren, ¿no? Eso se abre, pero recuerda que esto está enclavado, ¿no? Así que no pasa nada. Como se le va la energía al contactor 1, este recién empieza a contar. El temporizador a la desconexión recién empieza a contar los 3 segundos que le puse para que su contacto vuelva a su estado original. Entonces, ahí ya la energía iba por acá porque había un enclavamiento y este aún seguía cerrado. Está contando esto, se cumplen los 3 segundos y recién se abre y se apaga el contactor 2, ¿no? Vamos a ver mejor con la simulación. Listo. Presiono, esto está contando, cambia de posición, va a haber un enclavamiento. ¿Está bien? Listo. Vamos otra vez. Presiono, se activa esto, se activa el contactor 1. Fíjate que el contacto del temporizador de desconexión ya cambia de posición, mientras que este cuenta para que este cambie de posición recién. ¿Está bien? Fíjate en eso, fíjate en estos dos contactos. ¿Listo? Pulso y ya cambia de posición, recién está contando y cambia de posición. Ya hay un enclavamiento. Entonces, para el ejercicio me dice que con el pulsador normalmente cerrado, se apaga el contactor 1 primero y luego el contactor 2. Entonces, pulso, acá se abre y este recién empieza a contar para que todo caiga. ¿Bien? De nuevo, aquí pulso, esto se va a abrir y la corriente sigue aquí. Y la corriente sigue pasando por aquí. Y esto empieza a contar para que recién esto vuelva a su posición original. Y ahí todo cae, ¿no? Ahí el contactor 2 se abre. Empieza a contar y ahí recién cae todo. He tratado de entrar en detalle de cada funcionamiento porque en el curso de controles eléctricos y automatización el profesor avanza muy rápido, así que esto probablemente no te lo voy a explicar así como te lo he explicado yo. Espero que consideres esto. No soy muy bueno explicando, así que al menos hice el esfuerzo. Eh, Esto se desarrolla con la práctica. Yo creo que si practicas, te va a ser más fácil desarrollar problemas como esto. Ojo que eso es el más fácil. Ya para otro vídeo voy a traerles un problema más trabajoso. Eh, lo único que quiero es que te grabes la simbología, porque en el examen no vas a utilizar el KDSIM. En el examen te va a dar una hoja el profesor y tú tienes que graficar esto. Grábate la simbología, grábate la simbología y bueno, fíjate bien, ¿no? El funcionamiento de los temporizadores más que todo. Eh, y nada, recuerda que esos solo son vídeos solo para circuitos de maniobra. Así que, buena práctica, ¿no? No te quiero ver luego cambiándote de grupo o creando el grupo C. Así que lo único que te queda es practicar nada más. Ya. Igual 2 y 7 es para energizar el temporizador electrónico. El 5 y el 8 es un contacto cerrado.
Neumática, lo más simple. El 6 y el 8 es un contacto abierto. Igual, el 4 y el 1, contacto cerrado. El 3 y el 1, contacto abierto. Sin ninguna ya, sin Es un protección. temporizador Sin protección. neumático, electrónico, Por es un ejemplo, temporizador primero, electrónico.